En marzo de 1945 el Ejército Rojo se hallaba apostado junto al río Oder, esperando el asalto final sobre Berlín. El mando militar aliado de las fuerzas del oeste se encontró con un dilema. Berlín estaba a menos de 500 kilómetros de sus posiciones avanzadas. La mayor parte de los comandantes aliados querían acelerar el avance hacia la ciudad para adelantarse a los rusos. Pero en la conferencia un mes antes en Yalta, un puerto del Mar Negro, los líderes aliados habían dividido Alemania en zonas de influencia. Y Berlín quedaba claramente en zona rusa. Así que Eisenhower debía ordenar a sus comandantes que no se acercaran a Berlín y extendieran sus posiciones para tomar el resto del país. El 1 de abril, las tropas estadounidenses rodearon las ciudades industriales del Ruhr. Los soldados alemanes que ocupaban la zona resistieron ferozmente. Cuando 2 semanas después la zona cayó, más de 325.000 soldados fueron hechos prisioneros. Fue el mayor número de prisioneros alemanes hasta ese momento en la guerra. El comandante alemán, el acérrimo nazi y mariscal de campo Walter Model, se suicidó. En otros lugares del país la resistencia fue más irregular y los ejércitos del general Bradley barrieron toda Alemania. El 18 de abril de 1945, las fuerzas estadounidenses habían conseguido abrir un pasillo a través de la frontera checa, dividiendo Alemania en dos. Mientras tanto, al norte del Ruhr, el primer ejército canadiense de Montgomery inició la liberación de Holanda. Los holandeses habían sufrido muchísimo durante el amargo invierno de 1944 y 1945. La fuerza de ocupación alemana se había incautado de gran cantidad de provisiones de comida y combustible y se la había llevado fuera del país. Se produjeron muertes generalizadas por hambre y frío. La ciudad holandesa de Arnhem fue tomada el 15 de abril de 1945. El progreso fue rápido y al día siguiente los canadienses habían liberado Groninga, cerca de la costa norte holandesa. Este avance dejó al ejército alemán virtualmente intacto, pero rodeado cerca de Ámsterdam. Poco después se negoció un alto el fuego. Muy pronto, los aviones aliados rugieron sobre el campo holandés y lanzaron comida y suministros médicos. Al mismo tiempo, el segundo ejército británico, a las órdenes de Montgomery, avanzó con firmeza hacia la meseta norte alemana. Osnabrück cayó el 4 de abril. Los británicos pronto llegaron al puerto alemán de Bremen. Allí se enfrentaron a la feroz resistencia alemana. Se necesitaron 9 días de lucha casa por casa antes de poder hacerse con el puerto.
2 días después, las fuerzas británicas de Montgomery llegaron al Elba en Lauenburg. A medida que los aliados avanzaban por Alemania, encontraron nuevas y espantosas pruebas de la solución final nazi. A principios de abril de 1945, las tropas estadounidenses liberaron un campo de concentración en Ohrdruf, cerca de Weimar, en el centro de Alemania. El general Eisenhower, visiblemente conmocionado, visitó el lugar. Las SS habían evacuado a la mayor parte de los prisioneros, pero habían dejado montones de cadáveres. 8 días después, las tropas británicas liberaron otro campo de concentración en Belsen, al norte de Hannover. Allí descubrieron a más de 70.000 prisioneros. Millares de ellos estaban ya muertos. El resto iba muriendo poco a poco de hambre y sufría todo tipo de enfermedades. Un reportaje de radio del corresponsal de la BBC, Richard Dimbleby, narra los horrorosos detalles. He cruzado la barrera y me he encontrado en un mundo de pesadilla. Los vivos yacían con la cabeza contra los cadáveres y a su alrededor se movía una terrible procesión fantasma de gente consumida y sin rumbo, sin nada que hacer y sin ninguna esperanza de sobrevivir. Incapaces de apartarse de tu camino, incapaces de mirar el horrible paisaje que les rodeaba. Era como si esperaran su turno. Eso es lo que han hecho los alemanes. Que nadie se equivoque. Lo hacían deliberada y lentamente. Más al sur, en Italia, el frente alemán también empezaba a venirse abajo. Las fuerzas alemanas se habían atrincherado en los montes Apeninos. El mariscal de campo Sir Harold Alexander, comandante aliado en el Mediterráneo, lanzó una ofensiva. El 9 de abril de 1945, las tropas británicas atacaron a las fuerzas alemanas que retrocedían de todo el frente. Cinco días después, las tropas estadounidenses también avanzaban y se aproximaban a la orilla sur del río Po. Los alemanes se retiraron hacia la orilla norte. El comandante de las fuerzas alemanas en Italia, el general Heinrich von Wittinghoff, no pudo retener el avance aliado durante mucho tiempo. No tuvo otra opción que contactar con los aliados y el 29 de abril se rindió incondicionalmente. La rendición se haría efectiva el 2 de mayo de 1945. Fue la primera rendición oficial de fuerzas alemanas en toda Europa. La guerra se acercaba rápidamente a su fin. En Alemania, las fuerzas estadounidenses y rusas se habían encontrado en el Elba, cerca de Leipzig. Es el momento que el mundo entero ha estado esperando durante todo este tiempo, el momento en que el aliado occidental se encuentre con el aliado oriental. Esta reunión ha tenido lugar el 26 de abril, cuando un destacamento de la 69ª División de Infantería estadounidense, al mando del general Reinhardt, ha cruzado el Elba para encontrarse con los rusos reunidos en la otra orilla. El escenario para el asalto final sobre Berlín estaba preparado. Hitler estaba desesperado. Recurrió a hombres ya viejos y a los muy jóvenes para que ayudaran a defender la ciudad. Su Reich de los 1000 años se preparaba para su batalla final y apocalíptica por la supervivencia.
El 1 de abril de 1945, Joseph Stalin convocó en Moscú a sus mejores comandantes para darles órdenes sobre la captura de Berlín. El mariscal Georgy Zhukov, el comandante ruso que había conseguido los mayores éxitos, llevaría a cabo el ataque principal desde su cabeza de puente del río Oder. Un segundo grupo de ejércitos soviéticos al mando del mariscal Iván Konev cruzaría el río Naisa más al sur y entraría más profundamente en Alemania, rodeando la capital. Todos ellos formaban una enorme fuerza soviética de más de 2,5 millones de hombres. Estaban equipados con 6.000 tanques y armas autopropulsadas y 40.000 cañones, morteros y lanzacohetes. Pero los alemanes no iban a ponerles las cosas fáciles. La capital estaba defendida por 1 millón de hombres. Muchos de ellos se encontraban atrincherados en fuertes posiciones defensivas, particularmente en las colinas de Shiloh, una empinada y escarpada elevación del valle del Oder, justo delante del punto de asalto de Zhukov. Los defensores eran un grupo heterogéneo de excombatientes, fanáticos de las SS y jóvenes sin experiencia obligados a luchar, algunos de apenas 14 años, además de ancianos miembros del Volkssturm o Ejército del Pueblo. Para entonces Hitler se había retirado a un búnker bajo la Cancillería del Reich en Berlín. El Führer tomaba mucha medicación y se movía arrastrando los pies, y pasaba gran parte de su tiempo dando órdenes cada vez menos realistas a ejércitos en su mayoría imaginarios. Sus apariciones públicas se habían vuelto cada vez más escasas. Pero a principios de marzo le convencieron de que visitara a algunas de las tropas que se preparaban para la defensa de la línea del Oder. Ese mismo mes apareció para inspeccionar a un pequeño grupo de soldados de las juventudes hitlerianas. Fue su última aparición ante las cámaras. El 13 de abril de 1945, el presidente estadounidense Franklin Roosevelt moría de un infarto. Había sido uno de los principales arquitectos de la guerra, responsable de invertir todo el poder estadounidense en la ofensiva aliada. El ministro de propaganda nazi, Joseph Goebbels, aprovechó la ocasión para animar a su cada vez más confundido Führer y hacerle creer que la alianza aliada se vendría abajo. La victoria alemana todavía podía surgir de las fauces de la derrota. Pero cualquier ilusión desapareció rápidamente. 3 días después de la muerte de Roosevelt, Zhukov inició su ataque sobre Berlín. En el frente había un cañón cada 4 metros. Pero la defensa alemana lo había previsto y retrocedió para evitar el bombardeo. Cuando la infantería de Zhukov avanzó, se encontró con una inesperada y dura resistencia. Desesperado por la tensa situación, Zhukov envió a los tanques. Pero enseguida también estos se vieron retenidos. Mientras tanto, en el sur, el asalto del segundo grupo de ejércitos de Konev había obtenido mejores resultados. Sus tropas habían cruzado el río Naisa y se aproximaban a su siguiente obstáculo, el río Spree.
Stalin avivó la rivalidad entre sus dos comandantes, permitiendo que Konev desplazara sus tanques hacia el norte, hacia Berlín. Estaba encantado con la idea de que hubiese una carrera para tomar la ciudad. Al cabo de 3 días de salvaje lucha, las tropas de Zhukov consiguieron hacerse con los barrios periféricos del este de Berlín. Al mismo tiempo, Konev se acercaba a la ciudad desde el sur. La resistencia alemana fue desesperada. El 25 de abril, los ejércitos soviéticos se unieron y empezó el asalto final sobre Berlín. A medida que la lucha se desplazaba barrio por barrio, los civiles iban saliendo de sus escondites en los sótanos. Pero los rusos hicieron caso omiso de las banderas de rendición. La violación de mujeres alemanas fue generalizada. Tres días más tarde, los defensores de la ciudad que habían resistido se concentraban en una pequeña zona del centro de Berlín de menos de 3 kilómetros de ancho. Se combatió calle por calle y casa por casa. La mañana del 30 de abril, las tropas soviéticas empezaron el asalto del Reichstag, la sede del Parlamento alemán. Stalin lo consideraba un símbolo del poder nazi. Les detuvo el fuego pesado. Así que dispararon al edificio a bocajarro con artillería pesada. Esa noche, los rusos consiguieron asaltar el Parlamento. La lucha se extendió sala por sala y por todos los pasillos y las escaleras. Pasarían 4 horas antes de que pudiese izarse la bandera roja en una de las torres del edificio. A la mañana siguiente, el 1 de mayo de 1945, la lucha se dramatizó para las cámaras. Pero para entonces Hitler ya estaba muerto. El 30 de abril, mientras se llevaba a cabo la encarnizada batalla, el hombre cuya desmedida ambición había sumido al mundo en la guerra más cruenta y destrozado un continente exterminando a millones de judíos, se suicidó. Sie wollten, Herr, kompromisslos die einzige Macht und alleinige Macht in Deutschland. Wir können glücklich sein zu wissen, dass diese Zukunft restlos und... Su amante desde hacía años, Eva Braun, con la que se había casado el día anterior, murió con él. Sus cuerpos parcialmente incinerados se enterraron en el jardín de la Cancillería. Pero la lucha continuó. Hitler había nombrado sucesor al almirante Karl Dönitz, y durante los días siguientes el nuevo líder intentó sacar partido de lo que era una clarísima derrota de su país.
El 1 de mayo de 1945, el día después de la muerte de Hitler, el pueblo alemán recibió la noticia de que el Führer había caído en la batalla y que debían continuar luchando contra la amenaza bolchevique. Con la desaparición de Hitler, el liderazgo alemán perdía fuerza. En Berlín, Joseph Goebbels y Martin Bormann intentaron negociar con los rusos un alto el fuego en toda la ciudad. Pero el comandante ruso, el mariscal Zhukov, exigía la rendición incondicional de todas las fuerzas alemanas en todos los territorios. Era más de lo que Goebbels y Bormann podían ofrecer. La lucha en Berlín continuó. Esa misma noche, Goebbels y su esposa mataron a sus 6 hijos y se suicidaron. Fue también esa noche cuando Bormann desapareció. Durante los años 90, una prueba de ADN confirmó el hallazgo de su cadáver en Berlín. Al amanecer del 2 de mayo de 1945, Berlín se rindió. A media tarde la lucha había cesado en la ciudad. Por todo el país, el ritmo de la rendición alemana fue aumentando. Al día siguiente, el almirante Karl Dönitz envió una delegación para hablar con el oficial británico al mando, el mariscal de campo Montgomery. Ofrecía la rendición de todas las fuerzas alemanas en el norte de Alemania. Montgomery respondió diciendo que no tenía autoridad para aceptar una rendición en nombre de los estadounidenses o los rusos. Solo podía aceptar la rendición de las tropas que se enfrentaban a las fuerzas británicas. Dönitz no tuvo más opción que aceptar las condiciones de Montgomery. Pero eso dejaba a Alemania luchando todavía en el resto del país. Dönitz envió otra delegación a ver al general Eisenhower, el comandante supremo aliado, para llegar a un acuerdo de paz con Occidente, pero evitó cualquier referencia a una rendición ante los rusos. Eisenhower rechazó la oferta de Dönitz e insistió en que solo la rendición incondicional de todas las fuerzas alemanas sería aceptable. Nuevamente Dönitz se vio obligado a echarse atrás. A las 2:41 de la mañana del 7 de mayo de 1945, en el cuartel general de Eisenhower en Francia, el general Alfred Jodl, jefe de operaciones de Hitler durante los 6 años de guerra, firmó un documento de rendición incondicional. El jefe del Estado Mayor de Eisenhower, Walter Bedell Smith, firmó en nombre de los aliados occidentales. El general Iván Susloparov firmó en nombre de la Unión Soviética. El único miembro de la alianza que no se mostró satisfecho con el acuerdo fue Stalin. La Unión Soviética había sufrido demasiado y reclamaba por ello la humillación de los alemanes. Así que Stalin desautorizó a Susloparov y declaró que Rusia solo aceptaría la rendición en Berlín. Al día siguiente, el ex jefe del Estado Mayor de Hitler, el mariscal Wilhelm Keitel, firmó un segundo documento de rendición para satisfacer a Stalin.
El mariscal Zhukov firmó en representación de la Unión Soviética y el mariscal del aire, Sir Arthur Tedder, firmó en nombre de los aliados occidentales. Cuando en enero de 1943 el ahora fallecido presidente Roosevelt y el primer ministro Churchill se reunieron en Casablanca, redactaron la fórmula de la rendición incondicional de los poderes del eje. En Europa, esa fórmula finalmente se ha cumplido. En toda Europa y en Estados Unidos la gente celebraba el fin de la guerra en Europa. A partir de entonces, el día después de la rendición alemana, el 8 de mayo de 1945, se conocería como el Día de la Victoria en Europa. Pero mientras la gente lo celebraba, muchos pensaban en dos cuestiones todavía candentes. Al este, Japón seguía luchando. Y en Europa, el continente estaba en ruinas y tenía grandes problemas que había que solucionar. Millones de víctimas de los campos de concentración alemanes y trabajadores esclavos necesitarían ayuda para reconstruir sus vidas. Millones de soldados alemanes capturados tendrían que ser investigados antes de permitirles volver a casa. Era preciso identificar y detener a los grandes criminales de guerra. Las SS eran un objetivo muy particular. Habían sido los responsables de algunas de las mayores atrocidades de la guerra. Importantes nombres del nazismo como Hermann Göring, el jefe de la Fuerza Aérea de Hitler, fueron detenidos y mostrados ante las cámaras. Entre los nazis detenidos había destacados líderes civiles como Albert Speer y líderes militares como Alfred Jodl y Karl Benech. Se les juzgaría en la ciudad alemana de Nuremberg por crímenes contra la humanidad. Debe declararse culpable o no culpable. Bekenne mich im Sinne der Anklage nicht schuldig. Rudolf Hess debe declararse culpable o no culpable. No. Se considerará que se declara no culpable. Los líderes nazis recibieron condenas de entre 10 años de prisión y la pena de muerte. Göring se suicidó antes de que pudieran colgarle. Dos meses después de la rendición alemana, los aliados se reunieron en el barrio de Potsdam, en Berlín. Alemania fue dividida en 4 zonas de ocupación: soviética, británica, estadounidense y francesa. Aunque Berlín estaba en zona soviética, se dividió del mismo modo entre los aliados. Los pueblos de Europa también se encontrarían divididos. Algunos de ellos vivirían bajo el control de los aliados occidentales y otros bajo el control de la Rusia comunista. Pero antes de enfrentarse a esas cosas, había que ganar la guerra del Pacífico.